Buen día a todos. Hola, hola. Ahí está mejor. Bien, vamos a compartir hoy. Me preguntaba recién el título del mensaje Martín, y decía, vamos a meditar en un versículo, Proverbios 7:23. Y este versículo habla de la realidad que muchos ignoran, ¿no? Una realidad o la realidad que muchos ignoran. Vamos a poner este versículo, Proverbios 7:23, y vamos a meditar en varios aspectos de lo que nos dice el mismo. Dice así: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Bueno, aquí está hablando de un ave, ¿no?, que es capturada. El método que utiliza el cazador para cazar el ave es una red. Y bueno, el ave no se daba cuenta de que estaba cayendo en una trampa hasta que, la saeta, que es una flecha, atraviesa su corazón. Y vamos a ver 6 puntos acerca de que se desprenden de este pasaje, ¿no? El primero que está hablando dice, como el ave que se apresura a la red. El ave ve, obviamente, para que el ave caiga en la red tiene que haber como una carnada, tiene que haber un señuelo, tiene que haber algo que atraiga a esta ave, ¿no? Entonces, esta ave vio una comida fácil, parecía que estaba todo servido, era algo simplemente ir y tomarlo. Entonces voy y lo tomo yo antes que lo agarre otra ave. Entonces se apresura a ir hacia ese señuelo, ¿no? Por eso es que dice se apresura a la red. Y pensaba, el primer punto sobre este pasaje es, y trayéndolo obviamente a nuestra vida, en este mundo vivimos una vida acelerada. En este mundo vivimos una vida acelerada, ¿no? Donde hace poquito brindamos y ya estamos en marzo casi, ¿no? Y brindamos ayer y el tiempo vuela, ¿no? Y cuando querés ver, ya estás brindando de vuelta, el tiempo se nos pasa y vivimos una vida acelerada. Vamos a leer Proverbios 23, 4 y 5 y después vamos a leer Mateo 13, 22. Proverbios 23, 4 y 5 y Mateo 13, 22. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Bueno, ¿por qué traigo este texto? Y vamos a leer el otro y hacemos una explicación conjunta. Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta vida acelerada que muchas veces llevamos, que el hombre lleva y la mujer, nos quitan el tiempo de Dios. Nos quitan el tiempo de Dios, ¿no? Está, bueno, en Estados Unidos se conoce como el sueño americano, ¿no? Tener tu casa de fin de semana, tu lancha, tu camioneta, la supervida, y muchos, como es el sueño americano, es lo que todos los americanos aspiran a hacer, ¿no? Y todos piensan eso todo el tiempo, ¿no? Y está bien, y la Biblia valora el esfuerzo, ¿no? También el querer prosperar, no está mal. El problema es cuando ese afán por la riqueza, ese afán por la prosperidad, le quita el lugar a Dios. Le quita el lugar a Dios, ¿no? Y estamos
siempre tal vez atendiendo cosas que para nosotros son urgentes, pero no estamos atendiendo lo que realmente es importante, ¿no? Que es a Dios, atender mi relación con Dios, mi situación espiritual con Dios, ¿no? Por eso es que dice aquí el Señor Jesucristo en Mateo que la palabra es sembrada en el corazón de la persona, pero el afán de este siglo, las ambiciones de este siglo, el estilo de vida de este siglo, de tener, y si tenés sos, si no tenés sos menos que el que tiene. Entonces, el caer en esa visión, ese afán, dice que ahoga la palabra. Tal vez la persona había escuchado, le gustaba, se sentía a gusto, estaba empezando a reflexionar en cuestiones espirituales, pero el afán de este mundo ahoga. Y también usa otra expresión, dice el engaño de las riquezas. Estábamos hablando con Martín, ya vamos a empezar un poquito más adelante. No voy a profundizar en ese tema, el engaño de las riquezas, pero ya vamos a, en algunos domingos más adelante, comenzar a estudiar el libro de Eclesiastés. Y ahí vamos a ver mucho acerca de eso. Un libro realmente muy, muy hermoso. Entonces, lo primero que se habla de esta ave es una vida acelerada. Vamos a un último pasaje de este punto, Efesios 5, 15 y 17. Dice: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense, lo leo en otra versión. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. O sea, está bien esforzarse, está bien querer tal vez progresar, pero siempre con Dios en el centro de mi vida, ¿no? Eso va a dar equilibrio a mi vida. Y el problema es cuando no tengo tiempo para Dios y en esa vida acelerada Dios queda de costado, y ahí es cuando el engaño de las riquezas, el afán de este siglo ahogan la palabra, ¿no? Y lo primero que rescatamos de aquí Salomón, que escribe Proverbios, está poniendo un ejemplo de una persona. Si leyéramos todo el contexto del pasaje, está hablando de una persona que le pasa lo que le pasa a esta ave. Entonces es un ejemplo de cómo, así como esta ave cometió estos errores y le tuvo estas consecuencias, al ser humano, si comete este tipo de errores, tendrá las mismas consecuencias. Entonces, cuidado con una vida acelerada que no tenga en cuenta a Dios, que deje a Dios de lado, porque eso ahoga a la palabra y eso tendrá consecuencias. Dice que el ave se apresura a la red. Lo primero que vimos es una vida acelerada. Pero lo segundo que me interesa reflexionar de este pasaje, dice que y no sabe. Se apresura a la red y no sabe. Y lo segundo que quería que reflexionemos es en una realidad ignorada. Una realidad ignorada. Este ave ignoraba que lo que estaba delante y lo que parecía una comida simple y sencilla y fácil, en realidad era una trampa. Y esta ave lo ignoraba. Y la realidad ignorada es la realidad espiritual, ¿no? Y hay personas que dicen, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que tal vez no vemos, pero sabemos que existen. Sabemos que existen los virus, porque nos enfermamos. Sabemos que existen las bacterias. Sabemos que existe el aire, no lo vemos al aire, pero sabemos que existe y es parte de nuestra subsistencia. Y también hay una realidad espiritual que este mundo ignora. Vamos a leer 2 Corintios 4:4 para que entendamos por qué es que este mundo ignora, y después vamos a comentar rápidamente cuál es esa realidad espiritual. En los cuales el Dios de este siglo,
está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué tantas personas, por qué en general el mundo ignora las realidades espirituales? Porque Satanás ha cegado el entendimiento. Es una persona que está ciega, está con los ojos cerrados y no puede ver cosas espirituales. ¿Y cuál es esta realidad espiritual? Vamos a leer Juan 3:16, que es el resumen del Evangelio, un pasaje sumamente conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje está hablando de varias cosas, de una gran realidad espiritual. Primero está diciendo que los hombres hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos hecho cosas que para Dios son pecado y para Dios son ofensa, más allá de que tal vez para este mundo, más allá de que para este mundo no lo sean. Para este mundo puede haber muchas cosas que son comunes y cotidianas y aceptadas. De hecho, el profeta Isaías decía que vendrá tiempo cuando lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hoy hay muchísimas cosas que están cambiadas respecto al criterio de Dios, el creador del mundo. Entonces, hay muchas cosas que son pecado, y el hombre es pecador. Tan simple decir que mentimos, y el decir que mentimos, eso ya es pecado. Engañamos, tenemos malos pensamientos, malas actitudes, a veces reaccionamos de formas que no corresponden. Entonces, tenemos todos los seres humanos, algunos más, otros menos, pero todos caemos en la categoría de pecadores, ¿no? Y es importante que entendamos esa realidad. Pero este pasaje no solamente nos habla de esa realidad, sino que nos habla de la solución de esa realidad. Primero nos habla de la problemática, nos habla de las consecuencias de esa problemática. Si morimos en este mundo sin haber pedido perdón por nuestros pecados, sin creer en Jesucristo, lamentablemente lo que toca es una condenación eterna, eternamente en el infierno. Es el justo castigo de Dios por haber pecado y por haberle dado la espalda a Dios. Pero Dios no quiere eso, y Dios ha, en su misericordia y amor, propuesto un remedio para esta situación, que es Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el que cree en Jesucristo tiene vida eterna? Bueno, porque Jesucristo vino hace más de 2000 años a este mundo, fue a una cruz, cargó con tu pecado, con mi pecado. Entonces la deuda que vos tenías o la que yo tenía fue cargada sobre Jesucristo, y Jesucristo murió ocupando tu lugar. Ahora esa deuda, esa cancelación de deuda se hace efectiva cuando yo creo en Jesucristo. Cuando yo me reconozco pecador y creo que Jesucristo murió en esa cruz por mí y le pido que me salve. Cuando hago eso, paso de muerte espiritual, de merecer una condenación, a tener la vida eterna. Y esta realidad espiritual el mundo no la sabe. El mundo no la sabe. Cuando a veces le preguntamos a las personas ¿para qué vino Jesucristo? Pregunta simple para aquel lector asiduo de la Biblia, no saben. No, el mundo no entiende cabalmente qué celebra en Navidad, ¿no? Y algunos pocos que tal vez lo entiendan, en algunos casos no lo quieren creer. Esta ave ignoraba. Y ignorar tiene sus consecuencias. Ignorar no es gratis. Depende del ámbito en el cual ignoremos, tiene mayores o menores consecuencias. Vamos a leer 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque ignoran.
Muchas veces les vas a hablar de Dios a las personas y les parece locura. ¿Vos realmente crees eso? No, yo no podría vivir la vida que vos tenés. Yo no podría creer eso que vos tenés. La verdad que me parece una locura, ¿no? Y el mundo le parece una locura las cosas de Dios, porque están enceguecidos, espiritualmente hablando, no tienen capacidad para ver estos temas espirituales, porque Satanás, como dice la palabra, los ha enceguecido. Vamos a leer ahora rápidamente Mateo 13, del 10 al 16. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Después pueden seguir hasta el 16, pero lo que vamos a meditar o reflexionar es sobre estas cuestiones espirituales, estas realidades espirituales. Si nosotros abrimos nuestro corazón, Dios nos va mostrando más cosas. Ahora, si nosotros por el contrario cerramos nuestro corazón, cada vez vemos menos. Y es lo que está diciendo aquí este pasaje. Yo a los que quieren creer, a los que aceptan lo que digo, les voy a hablar con claridad. Pero a aquellos que rehúsan creer, que tienen un corazón endurecido, les voy a hablar en parábolas para que no entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, siempre que escuchamos la Biblia, siempre que escuchamos la palabra de Dios, podemos salir escuchando la voz de Dios y salir mejor espiritualmente, o podemos salir más endurecidos, con menos entendimiento y con más ceguera espiritual. Depende de la actitud que pongamos ante lo que Dios nos quiere decir. Entonces dijimos, primero una realidad ignorada, una vida acelerada. Después vemos en este ejemplo que pone Salomón, una realidad ignorada, porque este ave no sabía lo que estaba haciendo. Y el tercer punto es una consecuencia impensada. Una consecuencia impensada porque este ave ve la carnada, habrá visto los pájaros de por sí, uno si los quiere agarrar a tocar no puede, ¿no? Son precavidos, ¿no? Porque saben que tienen depredadores. Entonces este ave habrá mirado, sido precavida como toda ave, ve que estaba la comida servida, ignoraba que eso era una trampa y cae en la trampa y tiene una consecuencia impensada. Dice que no sabía que podemos estar haciendo cosas que son dañinas para nosotros mismos y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Y hay un montón de cosas, ¿no? Hay productos que dicen, bueno, este producto contiene, o tratan de no decirlo, pero se dice en algún ámbito, tales tipos de comidas tienen toxinas que pueden ser cancerígenas, ¿no? O ingredientes que bajo ciertas condiciones pueden ser cancerígenos, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer ignorando que son contra nuestra vida, o a veces no ignorando, ¿no? Hay veces que el que fuma, bueno, imagino que sabrá que es contra su vida, más con todo la información que hay hoy, y a veces, bueno, decide seguirlo haciendo, ¿no? Quisiera que leyéramos Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No? Esto se da mucho. Yo pienso que lo que estoy haciendo es correcto, que lo que estoy haciendo es bueno, pero no me doy cuenta que al final del camino hay un precipicio. El camino está roto y me voy a morir si sigo en este camino, si persisto en este camino.
Y hay un montón de conductas en la vida que son totalmente nocivas para uno, ¿no? Es estadístico, se sabe que las personas homosexuales en promedio viven menos. O sea, no estoy diciendo ninguna revelación, se sabe que las personas homosexuales viven menos por toda la forma de vida que tienen, contraer enfermedades, hay mucho suicidio. Entonces, las personas homosexuales suelen vivir menos. Y eso coincide con algo más general que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18, que dice que el que fornica, que son pecados de relación de índole sexual, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. O sea, los pecados de índole sexual, yo me estoy dañando a mí mismo, estoy dañando mi cuerpo. Y cuando pensamos en esto podemos pensar un montón de pecados de índole sexual, que terminan con aborto, con un montón de enfermedades, con también depresión, ¿no? Y suicidio, muchas cosas podríamos decir de esto, porque es lo que resume la palabra de Dios: el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Y esta ave no sabía que lo que estaba haciendo era contra su vida, al igual que muchos seres humanos no saben que lo que están haciendo es contra su vida. Hay un proverbio que dice: la envidia, ¿se acuerdan cómo sigue? Es carcoma de los huesos. O sea, si yo soy una persona envidiosa, me estoy dañando mi salud, ¿no? Y así hay muchos pasajes, muchas cosas. Y el vivir en este mundo, ignorando esta realidad espiritual de que somos pecadores, de que un día vamos a morir, porque a las personas no les gusta hablar de la muerte, ¿no? Hablemos de fútbol, salimos campeones del mundo, qué lindo, juntémonos a recordarlo, a ver todos los goles, cosas lindas, juntémonos a contar chistes, comamos un asado, pero no digo que esté mal eso, pero a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿no? Y tenemos que saber que un día nos vamos a morir. Y la realidad espiritual dice, esto que hemos comentado al principio, que si morimos y nadie tiene la vida asegurada, pueden ser mañana o puede ser en 50 años, 60, no sé, si morimos sin haber pedido perdón por nuestros pecados, lamentablemente nos espera una eterna condenación. Entonces, si vivimos ignorando de las realidades espirituales, dándole la espalda, estamos haciendo algo en contra de nuestra vida. Hay muchas historias, no voy a contar por el tiempo, pero hay muchas historias de personas que dejaron el solucionar su problema espiritual del pecado para más adelante. Todavía soy joven, todavía tengo tiempo. Bueno, ese tiempo no llegó porque les llegó una muerte repentina, ¿no? Una consecuencia impensada. No sabía que lo que estaba haciendo era contra su vida. Yendo un poquito más rápido. Cuarto punto. Una concientización tardía. Una concientización tardía. ¿Por qué? ¿Este ave se dio cuenta que se había equivocado? Sí se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando la flecha traspasa su corazón. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. O sea, no sabía que lo que estaba haciendo era contra su vida. Hasta que la flecha comienza a traspasar su cuerpo. Ahí se da cuenta que lo que hizo estaba mal. Ahí se da cuenta el error que cometió de caer en esa trampa que le habían tendido. Y fíjense, había una carnada, había una red, y si hay una flecha es porque había un cazador observándola atentamente hasta que cayera y estuviera a la distancia apropiada. Una concientización tardía. Vamos a leer Lucas 16, del 22 al 23. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue lavado por los ángeles, llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento. Bueno, esta es la conocida historia de el rico y Lázaro, ¿no? Un hombre extremadamente rico que no tenía en cuenta a Dios para nada, y un hombre que era mendigo, que creía en Dios, pero que bueno, era mendigo, y dice que ambos mueren, porque todos vamos a morir.
el pobre y el rico, el sabio y aquel que no tiene mucho conocimiento, todos vamos a morir. Pero el día después, cuando les toca dar cuenta ante Dios, dice que este rico, porque había ignorado a Dios, no por ser rico, sino porque había ignorado a Dios, se va a un lugar de tormentos. Dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Este hombre un día cierra los ojos en esta vida y abre los ojos y ahí se da cuenta que se equivocó. Pero darse cuenta que te equivocaste en ese instante, ya es tarde. Es como este ave. Es una concientización tardía. Se dio cuenta que había cometido un error, pero lamentablemente ya no había oportunidad de volver atrás. Hay muchos pasajes, pero se nos ha ido el tiempo, ¿no? Lo leo simplemente yo, Hebreos 12, 16 al 17 en NTV. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, lo que le pasó a este ave, a pesar de que lo suplicó con lágrimas amargas, ¿no? Este ave tuvo una concientización tardía. Las personas que mueren y se van al infierno, cuando cierran sus ojos acá y los abren en el infierno, se van a dar cuenta que se equivocaron. Se van a dar cuenta que todas las veces que tal vez les predicaron, pero ellos decidieron ignorar a Dios. Bueno, el tiempo para haber creído era en vida. Ya ahí no hay nada que hacer, no hay como el purgatorio que dicen. Lamentablemente la oportunidad de haber creído en Cristo era en vida. Y dos puntos finales. Primero, una visión diferente. Una visión diferente. Veíamos este ave que se apresura para la red, que ignoraba que lo que estaba haciendo era contra su vida y que se da cuenta tarde. Pero fíjense, Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado es aquella persona prudente, aquella persona inteligente, aquella persona que tal vez sabe escuchar, que sabe analizar la situación y ve que viene un mal y ¿qué es lo que hace? Se esconde, ¿no? En cambio la persona simple es aquella persona que no es prudente, que no es reflexiva, que no analiza las consecuencias de lo que hace y simplemente no vio venir el mal y el mal le choca de frente. Y en esta noche podemos tener avisados y simples. En esta noche, en esta mañana, se ha predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todos somos pecadores, todos necesitamos creer en Jesucristo porque Él es el que cargó con nuestros pecados en la cruz y es la única forma de tener salvación. Ahora yo puedo creer esto, reconocer mi situación ante Dios y pedirle que me perdone y me salve, o puedo ignorarlo, puedo, no, sabe que esto no es para mí y seguir en la mía, ¿no? Bueno, el avisado, el prudente, es aquel que ve el mal que pesa sobre él por la condenación merecida por sus pecados y se esconde en Cristo. Y es lo que hemos hecho muchos de los que estamos aquí. Porque entendimos el mal que pesaba contra nosotros porque éramos pecadores y si moríamos íbamos a ser condenados. Y eso nos llevó a escondernos en Jesucristo, a pedir perdón y a creer en Él. Pero aquellos que no creen de esta forma reciben ese mal, esa justa retribución hacia su vida. Fíjense, ya terminando, Juan 9:39, dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y para que los que ven sean ciegos. Aquí está queriendo decir
que aquellas personas que no entienden o que no conocen de esta realidad espiritual sean alumbrados con la luz del Evangelio, hablando de luz en cuanto a conocimiento, y aquellos que se creen que saben, eso es lo que está diciendo, aquellos que ven, aquellos que creen que saben, que terminen quedando en ridículo porque no saben nada. Y el último punto, una advertencia aún vigente, dice Lucas 8:18, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Hay veces que las personas me dicen, me cuesta entender la Biblia. Bueno, hay una forma de entender la Biblia. Primero tenemos que leerla. Pero lo segundo que tenemos que hacer para entender la Biblia es obedecer lo que entendemos. Porque cuando obedeces lo que entendés, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que entienda más. Es lo que dice este pasaje, ¿no? Cuando yo escucho, y el escuchar no es simplemente escuchar con el oído, el escuchar es escuchar y obedecer. Cuando yo escucho las enseñanzas, se les dará más entendimiento. ¿Le cuesta, hermano o hermana, entender la Biblia? Bueno, léala y obedezca lo que entiende. Eso va a hacer que Dios le dé más entendimiento y cada vez va a ir entendiendo más de la palabra de Dios. Ahora, si cuando leo algo no lo obedezco, mi entendimiento real de la Biblia, ¿qué va a pasar? Se reduce. Y fíjense cómo también el diablo trata de embarrar la cancha, trata de nublar el conocimiento y trata incluso de engañar incluso a aquellos que han creído en Jesucristo. Por eso es que tenemos que constantemente estar buscando el conocimiento de Dios por medio de su palabra y recordándonos lo que somos y lo que debemos hacer en este mundo, porque nosotros también como hijos de Dios podemos confundirnos y ser engañados. El engaño de las riquezas no es solamente para los que no creen en Dios, también le puede tocar a los creyentes. El engaño de los pecados sexuales también le puede tocar a un creyente y muchas otras cosas también, así que también tenemos que cuidarnos. Y tenemos que tener o percibir la vida espiritual, ver la vida espiritual como Dios la ve. Y el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y yo podría preguntarte, ¿qué es la vida para vos? Y la vida para mí es llevar a los chicos al colegio, trabajar, esto, otro, que acá, que allá, mi estudio, mi vida es mi novia, mi novio, un montón de cosas podemos decir, el trabajo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Por supuesto que trabajo, tengo que hacer cosas, pero yo vivo para Cristo, ¿no? Ese tiene que ser el sentido de la vida para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos la vida de esta forma, vamos a entender y vamos a poder cumplir lo que dice 1 de Pedro, allí 2:11, que dice que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Cuando uno entiende que está de paso por la tierra y que nuestra eternidad la vamos a pasar en la presencia de Dios, uno cambia la forma en la que vive, porque no se aferra tanto a lo terrenal, sino que mira más lo espiritual y lo eterno. Entonces también una reflexión para nosotros los creyentes, cómo estamos viendo la vida, cuánta importancia le estamos dando a los aspectos espirituales. Último pasaje que leemos, Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas.
Bueno, son todas, está hablando metafóricamente, está hablando de una iglesia que ellos creían que estaban excelentemente bien para con Dios, ¿no? Entonces ellos decían, yo soy rico, no me hace falta nada, espiritualmente estoy muy bien con Dios. Pero fíjense el engaño de estas personas, que ellos creían que estaban bien con Dios y Dios les tiene que decir todo lo contrario. Vos te creías rico, vos sos pobre. Vos te creías que tenías vestiduras de esplendidez, yo te veo como desnudo, ¿no? Hablando siempre espiritualmente. Entonces, lo que tenemos que sacar sin entrar en detalle es el contraste. Ellos se veían de una forma y Dios los veía de una forma totalmente diferente. Entonces, pensemos en esta realidad espiritual, ¿cómo estamos nosotros como hijos de Dios? Si estamos realmente buscando a Dios a través de su palabra, si este mundo no nos ha distorsionado la visión espiritual, que hay cosas que las vemos distinto a como Dios quiere que las veamos, ¿no? Siempre necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios porque tenemos la tendencia a ser como una pared que se desvía. Y para que la pared no se desvía, lo que hay que hacer es ponerle una plomada. ¿Y cuándo se pone la plomada? De aquellos que conocen de construcción. Bien, al principio, ¿y qué se hace? En algunos casos se marca, si se pone una tanza, bueno, ahí está la tanza, pero si no se va marcando, porque cuando vos vas haciendo las hileras, te vas torciendo, tenés que tener alguna referencia para que salga todo derechito, ¿no? Ayer los hermanos estaban poniendo cerámico y ponían una regla, ¿no? Es lo que te hace que los cerámicos salgan todos derechitos. Si los pones más o menos a ojo, y van a quedar bastante torcidos, ¿no? Y nuestra vida tenemos la tendencia de irnos torciendo. Necesitamos continuamente estar cerca de la palabra de Dios para que sea la que nos marque, estás torcido, y enderezarnos. Terminamos, le doy lugar a Carlos para que cierre. Ojalá que si hay alguien en esta mañana que se da cuenta de su situación espiritual, que no tiene a Cristo, de esta realidad espiritual, que tiene que pedir perdón para obtener la salvación del alma, bueno, que sea esta la mañana. Estamos disponibles para hablar y que como hijos de Dios también examinemos nuestra situación espiritual delante de Dios. ¿Qué cosas tal vez estamos siendo engañados por este mundo? ¿Qué cosas hemos sido amoldados? Romanos 12:2 dice, no se dejen amoldar, no tomen la forma de este mundo. Y hay veces que en algunas cosas tomamos la forma de este mundo y tenemos que reflexionar. Que Dios bendiga su palabra.